Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al curso básico de contextos, porque el contexto es la llave que abre todas las puertas. En la última sesión teníamos muchas conclusiones. Número uno, que el contexto de Génesis es la noche de la Pascua. Una familia, un pueblo que conoce sobre la historia de su familia hasta ese momento. Número 2. Al estudiar la Biblia debemos buscar el texto hebreo, luego la Septuaginta, el Evangelio, Targumim, textos clásicos y alternativos, en ese orden y nunca al revés. Tercera conclusión, Adán, según el contexto celestial, es Dios, el Adán creador. En el contexto terrenal, el Adán creado, el ser humano, e incluso un nombre propio. Todo va a depender del contexto e incluso, como iremos viendo, al pueblo de Israel también se lo conoce como un Adán. Número 4. La palabra remes, que se traducen como reptiles o lo que se mueva en Génesis 1.26 y en Génesis 9.3, está mal traducida. Remes es la variedad de animales o seres que son tajor, como lo estipula Levíticos 11 o Deuteronomio 14. Son aptos para la nutrición, compatibles con la santidad de Dios, Kodesh, claro y sin contradicciones. Número 5. El proyecto del Adán creado lleva consigo dos partes, imagen y semejanza, Tselem y Demut, es decir, cuerpo incorrupto y la mente de Dios. Tselem, entregado al ser creado, y Demut, más adelante, poco a poco. Ese era el plan. Claro que sí. Sin embargo, el hombre, como es su naturaleza, no querría esperar por ello y saldría a buscarlo por su cuenta. Y es que por eso, ¿sí? Lo primero, el Tselem, fue perdido con la entrada del pecado. Estamos en un estado de degradación y será recuperado en la resurrección. Y lo segundo, se nos ha dado el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, una relación restaurada, aunque es completada a su plenitud poco a poco. Y hasta aquí hemos visto que han fallado tanto el Adán creado, ese prototipo de Adán, también Israel, otro prototipo. Ambos han fallado en sus encargos, ambos fueron reshit y ambos fallaron. Pero aún nos queda un Adán, el Adán creador, Dios, que dejará su trono por amor, dejará los cielos por amor y corregiría todo lo torcido, guiando a la creación a su propósito. Como lo dice el Evangelio, Él es el Adán postrer. Él es el Adán Cadmon. Así que, sin más, acompáñenme en el día de hoy a esta clase número 3, donde conoceremos el primer mandamiento, al menos cronológicamente hablando. Entonces, hay órdenes claras. En Génesis capítulo 1 y verso 28 en hebreo es Vayevarech otam Elohim, Vayomer lahem Elohim, Pru'urbu umil'u et haaretz. Dice la versión Reina Valera 1960, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Atención, delante de uno de los primeros verbos parasintéticos, y ese término vamos a tener que aprenderlo. Los verbos parasintéticos son acciones derivadas de sustantivos. Les voy a poner ejemplos. En el caso de la rodilla, por ejemplo, berej, el verbo parasintético es baraj, que es arrodillar. Y así puedo darles muchos ejemplos. El sustantivo es jaula. ¿Cómo es el verbo derivado parasintético? Enjaular. La tierra es el sustantivo. ¿Cuál es el verbo parasintético? Aterrizar. Puede ser inclusive partes del cuerpo. Si yo les digo a ustedes que el sustantivo es cabeza, ¿cuál es el verbo parasintético? Cabecear. Acá se cumple lo mismo. En el caso de la rodilla, berej, el verbo parasintético es arrodillarse, baraj. De hecho, aquí está el contexto. Es una forma antigua de bendecir a una persona. Era que ésta, a la cual se bendecía, se arrodillase y así se bendecía tanto a los hijos naturales como también al adoptarlos. De hecho, en ese momento se nombraba a estos hijos adoptivos. Esta última tiene un símil hebreo en el lenguaje que es ibrij, que significa
injertar. ¿Qué les parece esto? Wow, hermano Lincoln. Entonces, no es solamente baraj o berej, tiene que ver en un contexto de nombrar, de adoptar, de injertar a una familia, de adoptar, de amparar, pues a una persona en este caso. Pero no es tanto entonces bendecir o no bendecir. Bendecir para los occidentales es bien decir, alabar, exalzar, eso al menos lo dice la RAE, la Real Academia de Lengua Española. Pero en el contexto hebreo está relacionado con lo que es un verbo parasintético, o sea, una acción derivada de ese verbo. ¿De qué forma? Adoptar, amparar o injertar es lo que nosotros debiéramos entender por lo que se ha traducido lo que es bendecir. Esto cambia el contexto de la declaración sobre Abraham. Por ejemplo, en Génesis 12:3. Hermano Lincoln, le estamos volviendo al tema uno, clase uno del curso básico. ¿Cómo es esto posible? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y tendríamos que cambiarla. ¿Por qué? Por y serán injertadas, adoptadas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow, hermano Lincoln! ¿Qué? ¿Pero cómo? Gálatas 3:29 afirma el cumplimiento de esta profecía en nosotros. Si sois de Cristo, díganlo conmigo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Hermano Lincoln, esto es maravilloso. Aquí el que por lo menos hasta ahora queriendo ponerse al día con el curso de contextos ya ha visto el tema uno, pues entiende estas palabras. Somos hijos, somos portadores de esa herencia. Somos familias de Abraham. Somos adoptados por Dios, amparados por Dios. Entonces, ¿somos adoptados? ¿Amparados? Que también somos adoptar, amparar e injertar. El contexto de berej, rodilla, baraj, arrodillarse, y berajá, que es lo que se ha traducido como bendición, es realmente injertar. Y tiene aún mayor sentido cuando leemos el Evangelio. ¿Están listos? Romanos, capítulo 11, verso del 16 al 18, como nunca lo habías visto. Si las primicias, hermano Lincoln, ya lo vimos eso, ¿sí? Clase uno. Si las reshit, por eso Israel también es llamado Adam, por eso Israel también es llamado primicia. Hermano Lincoln, es que ahora todo nuestro concepto en el contexto de que leemos es diferente. Si las primicias, reshit, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y tú, hablando de nosotros, ¿no? Los gentiles que nos convertimos a Dios, siendo olivo silvestre, fuiste injertado, danger, 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 alerta. Allí está. Fuimos, dice el Evangelio, injertado y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Hermano Lincoln, ahora entendemos, ¿sí? Hemos sido bendecidos. ¿Cómo hemos sido bendición a través de Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Gálatas 3:29 lo dice. Si somos de Cristo, linaje de Abraham somos y conforme a esa promesa, soy injertado a la promesa, soy injertado a la familia de Abraham. ¿Dónde lo dice? Romanos 11, 16, 18. Ahí nos dice que nosotros siendo olivos silvestres fuimos injertados. ¿Cómo fuimos injertados? A través del Mesías. ¿Y en dónde está profetizado eso? En Abraham. Serían injertadas en ti todas las familias de la tierra. Ahora te das cuenta por qué ese concepto de berajá debemos entenderlo en hebreo y no traducirlo al español. Porque por eso, de hecho, en la cultura hebrea, Dios es llamado Baruch Hu. ¿Sí? Y se entiende como el santo y bendito, sí, pero en el pensamiento hebreo, como lo hemos escuchado en la Biblia también, Dios es un padre que adopta hijos. ¡Wow! Pero para poder ser adoptado, para poder ser veraja, ¿qué hay que hacer? Un paso antes. Baraj, postrarte, arrodillarte. ¿Recuerdas cuando estuviste de rodillas en aquel altar? ¿Recuerda cuando estuviste en tu habitación? Cuando fuiste a aquel púlpito, ¿recuerdas ese momento cuando clamaste, Abba, Abba, Padre?
Sí, hermano Lincoln, lo recuerdo. Yo también. Yo recuerdo en ese momento cuando, cansado de mí mismo, cansado de luchar, cansado de vivir como si yo fuese un Dios, me di cuenta de que a través de la adversidad Dios me mostró, estoy necesitado de él. Hermano Lincoln, esto me recuerda a la primera sesión, cuando Jacob pelea con Dios y finalmente al ser tocado en su muslo cae en tierra, sí, cae postrado delante del Señor. Hermano Lincoln, en ese momento, entonces, al postrarse, como lo dice también la escritura, pues él es bendecido. ¿De qué forma? Al postrarse, es nombrado. Oh, otro concepto que entendemos de Berajá, de la adopción de Dios. Por eso cuando lo adopta, le dice, no te llamarás más Yaakov, aquel que usurpa, aquel que roba, aquel que toma el lugar de otro. Tú ahora eres Yisrael, gobernado por Dios. Wow, hermano Lincoln. Qué maravilloso que con el curso de contexto estoy entendiendo más a profundidad el tema uno, clase uno del curso básico de capacitación. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso entender que cuando nos hemos postrado, cuando hemos clamado y Dios ha hecho un milagro en nosotros, Dios pues nos está nombrando como algo más? Nos está bendiciendo, pero nos está injertando en Él, en su familia. Nosotros, siendo olivo silvestre, ahora somos parte de la raíz también, parte de ese tronco que es del buen olivo. Bueno, Lincoln, esto de los verbos parasintéticos es tremendo. Inclusive vimos uno más en el último estudio. ¿Les pasó por alto? Más verbos parasintéticos. Génesis capítulo 9, versos del 3 al 4 en hebreo es, y lo vimos en parte. Kol remes, ayer jujai lahem, yele ahlan, que yele que se natati lahem et kol. Y está, es el verso 4 que nos faltó. Ah, basar benafsho damo lo tohelu. La Reina Valera 1960 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Sabías que esta palabra, desconectada de su contexto, ha sido el origen de doctrinas de Occidente que no se escuchan en el pensamiento hebreo? Sí, hermano Lincoln, este mismo verso, yo lo he visto que hay ciertas religiones que no traducen, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Sí, dicen carne con su alma y que el alma está en la sangre y la vida está en la sangre y por eso no aceptan transfusiones y hay toda una doctrina de esto. Pero lo interesante es que esto no está en el pensamiento hebreo. Acompáñame a descubrirlo. Cuerpo, alma, espíritu, somos tres. A esta altura, luego del tema 10 del curso básico de capacitación, toda Trinidad que nos presenten debe ser pasado por el filtro de la Biblia hebrea. Génesis 9:4 afirma, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La palabra que traducen como vida no es hayim. Hermano Lincoln, esa la habíamos estudiado. Sí, es nefesh. Pero, ¿qué relación tiene esto con la sangre que aprendimos que es dam? ¿Ven? Son términos distintos. ¿Cómo puede ser que los usen en las traducciones simplemente de forma intercambiable? Todos estos, todo, por los verbos parasintéticos, acciones derivadas de un sustantivo. Entonces, es así, el nefesh, lo que muchos traducen como el alma, ¿es intangible? Quiero mostrarles que no, que el nefesh es algo tangible. Pero veamos a su significado. Nefesh proviene del estrón H5315, que según el estrón es, mucha atención, criatura que respira, usado muy ampliamente, y eso lo vamos a ver el día de hoy, en sentido literal, acomodado o figurativo. Pueden verlo como corporal o mente. Miren estos conceptos. Aliento, alma, cadáver. Hermano, pero si la gente dice que es alma y que yo tengo alma, ¿cómo es que ahora me dice que significa cadáver? Cuerpo inclusive, estómago, y esto es interesante porque vean ustedes como en la Biblia no se habla del cerebro, ¿sí? Siempre se habla del estómago, del intestino, y eso es lo que traducen como mente. Gusto, en algo que está acá, ¿no? En mi boca, en mi garganta. Hombre, interior, algo íntimo, inclusive matar.
mente, hermano Lincoln, esto es mucho. Muerte, muerto, persona. Querer ser vida. A ver, hermano Lincoln. No, no se entiende esto. ¿Cómo que es vida, pero también es muerte? ¿Cómo es que es algo mente, pero también es cuerpo? ¿Cómo es que es cadáver y es aliento? Y ahora resulta que es voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? El día de hoy lo vamos a aprender. ¿Todo esto por dónde pasa estas sensaciones? Por la garganta, por el cuello. ¿Sí? El aliento o la respiración pasan por dónde? Por la garganta, por el cuello. Si te toman fuerte de la garganta, ¿qué es eso? Pues sabemos que te quieren hacer, pues enviarte a otro lado. Y al soltarnos, ¿qué pasa? Nos devuelven, nos devuelven la vida. ¿Sí? Al usarla, por ejemplo, nuestra garganta, nuestro cuello, para hablar, para predicar, ¿qué mostramos? La voluntad. Por eso también en extensión significa la voluntad. Si quieren saber si estamos vivos, ¿dónde nos toman el pulso? Acá. En el cuello también. En el pensamiento hebreo, nefesh, atención, es garganta, cuello, un sustantivo tangible, escuchen bien, palpable. Y de este se derivan los verbos parasintéticos, como neyamá, nasham, respiración, por ejemplo. Pero es desde un punto de vista tangible. Pero bueno, hermano Lincoln, ¿qué dice realmente la Biblia? Salmo 69, escuchen bien, verso 1 al 3, dice algo apasionante. Verso según la Reina Valera 1960. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Sí, hermano Lincoln, así está en mi Biblia. Pero, ¿qué dice la Reina Valera contemporánea, de la misma familia? Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Entonces vamos a estar revisando pasajes donde la palabra nefesh, que traducen como algo, algo diferente al cuerpo, que no tiene nada que ver contigo, sino que es algo que levita por acá, inclusive cuando te mueres, esa alma, van a ir que no tiene nada que ver, siempre tiene que ver con cuello, ¿sí? Con vida. Por eso luego dice, en los versos siguientes, me encuentro hundido en un profundo pantano. ¿Qué es profundo pantano? Bueno, que me llega hasta el cuello. Entonces, mucha atención, porque en la lengua hebrea también existe una palabra que tienen que ir familiarizando, la sinecto. ¿Qué es la sinécdoque? Consiste en usar una parte para explicar un todo. Les voy a poner ejemplo. Mi ojo vio a mi adversario. No, no, tu ojo no. Tú eres. Tu ojo no anda por ahí solo y luego te avisa. No, no, mi ojo te vio. Yo no sé, pero deja que mi ojo vuelva. No. Mi lengua cantará tu alabanza. No, tu lengua no. Tú cantas la alabanza. Pero bueno, es una forma poética de decirlo, pero es justamente el lenguaje de la Biblia. Mis pies corrieron como gacela. No, no. Tus pies no corrieron. Eres tú. ¿Sí? Fueron muy rápidos. Tú corriste tan rápido como si parecieses una gacela. Mi mano es la pluma de un escritor diestro. Tu mano no. Tu mano es tu mano. Tú escribiste como un escritor diestro. Tú, lo que eres tú, le diste la orden. Pero recuerden, ¿sí? Recuerden, esto es un sentido que se llama sinécdoque, que tenemos que entenderlo porque la Biblia va a estar llena de esto, ¿sí? Claro, entonces, muy importante, ¿sí? Me llegaron hasta el cuello. Claro, para una persona dice, ¿cómo me llega hasta el cuello? ¿Sí? Eso es. Ahora, que por implicancia pueda significar algo más, como vida, como aliento, está bien, pero tiene que quedar claro cuál es el verbo parasintético y de dónde proviene la pura lenguaje, la pura semántica. Entonces, mucha atención. Cuando hablo de nefesh, hablo de cuello. La parte del cuerpo donde mejor se puede saber si estamos vivos. La mejor parte del cuerpo que se sabe si estamos en peligro, me está llegando el agua al cuello. Como dice el Salmo, y lo hemos dicho todo, yo a veces he dicho, estoy hasta el cuello. Y aquí va el punto por extensión. Entonces, nefesh es el cuello, pero se conecta con la vida. Pero no podemos desconectar el contexto claro, literario, lingüístico. Y es que cada vez que en la versión de la Biblia hablan del alma, no es algo diferente al cuerpo. Es el cuello o sus conexiones. No, 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 hermano Lincoln. Yo no estoy de acuerdo. El Nefesh es el alma y el alma es eterna y el alma nunca muere. ¿Pero qué dice la Biblia? Ezequiel
capítulo 18 y verso 20, Reina Valera 1960 dice, el alma que pecare esa morirá. ¿Cómo que el alma que pecare esa morirá? Entonces el alma se muere. Pero vean ustedes que dice la NTV. La persona que peque, esa morirá. Qué interesante. Entonces, casi todas las versiones de la Biblia dicen el alma, el alma, el alma, el alma. Y viene alguien y dice persona. Todo aquel, ¿sí? Nefesh, que peque, se morirá. Entonces, ¿que el alma peca? Entonces, el alma peca, el cuerpo no. Entonces, para los que creen que son tripartitos, entonces el alma anda por ahí pecando y esa va a morir. Entonces, ¿tu cuerpo no muere? Entonces, no, recuerden que este concepto de alma, pues no lo encontraremos en la Biblia hebrea. Y no estoy con esto, pues atacando o yendo en contra de tal vez tus propias percepciones. Recuerden lo que es este curso de contextos. Sí, este curso de contextos es una gran herramienta para que nosotros sepamos cómo viene el pensamiento de la Biblia hebrea, a pura lengua, a pura semántica. Entonces, nefesh es cuello, es tangible, pero se puede extender, claro que sí, a una persona. Hablamos de ese concepto. Una parte explica un todo, ¿sí? Entonces yo hablo sobre el cuello, hablo sobre la persona, ¿sí? Hablo sobre el cuello, hablo sobre la vida, porque por ahí respiro. Hablo sobre el aliento, sobre la neyamá, sobre nasham, respirar. Claro, puede significar eso. Sí, pero sin desconectar el contexto. Porque si no, luego vamos a estar haciendo y leyendo libros de pastores coreanos que tenemos espíritu, que tenemos alma, que tenemos vida. Luego vamos a leer a Filón de Alejandría, un judío que tuvo influencia griega, hablando también sobre esto, ¿sí? Y más todavía si no entendemos lo que pensaban los griegos y lo que pensaba un hebreo pensando en una escritura que era griega y aramea. Por eso tenemos que ir en este curso de contextos parte por parte, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar un texto más. Números 19:13. Empieza a explicar sobre qué pasa cuando alguien va a tocar, ¿sí? A una persona que está muerta, ¿sí? Vamos a ver lo que dice en hebreo. Mire, ahí dice, Kol ha bemet benefesh, atención, ha adam asher. Mucha atención. Todo el que toque un cadáver muerto, ¿sí? Pues esa persona va a estar tamé, luego vamos a ver, va a estar inmunda, ¿sí? Ahora, mucha atención, ¿sí? Porque esto tiene que ver en el contexto de una persona en enfermedad, ¿sí? Muchas veces, pues vas a encontrarte una persona que está muerta y uno a veces lo quiere ir a tocar. Ojo, ten mucho cuidado, porque muchas y no pocas son las enfermedades que se puede transmitir de un cuerpo muerto. Entonces Dios tiene el cuidado, Dios sabía que existen las bacterias, todo el mundo microbiológico, nosotros no lo vemos, ¿sí? Antes se pensaba que existían enfermedades del aire, no en vano se llama una malaria, ¿sí? Mal aire, es un mal aire que llega, no, 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 son microbios, son un mundo de bacterias que viven. Entonces Dios en su infinita sabiduría dice, mira, no lo toques. Sabes que después de 2000 años alguien va a ver por un microscopio y te lo va a explicar. Por ahora, no lo toques. Entonces, todo el que toque un cadáver muerto, dice aquí. Pero ahí no dice toda una persona en la traducción. ¿Por qué no dice ahí todo el que toque un alma muerta? Hermano Lincoln, es verdad. ¿Y saben lo que es increíble? Que todas las traducciones que ustedes pueden buscar en la Biblia dicen cadáver. ¿Cómo puede ser que en unos versos de la Biblia el traductor, porque conviene, dice alma? Y solo uno llega a decir persona. Y acá, ¿por qué no pone alma? ¿Por qué dice acá que es nefesh? Es un cadáver muerto. ¿Qué les parece esto? ¿No es acaso interesante? ¿Qué dice la Biblia sobre el alma? Salmos 19:7 dice, Reina Valera 1960, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Miren lo que dice la Reina Valera antigua. La ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Imagínate. Entonces, cuando viene la ley del Señor, yo andaba sin alma. Entonces ahora vuelve el alma. Con razón en español nosotros andamos como los Ghostbusters. ¿Sí? Taran, 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 tan, tan, tarán, tan. Sí, y viene, y por ahí el alma. Y era un concepto egipcio. Esto no es un concepto nuestro. Es un concepto egipcio, por eso hacían estatuas. O sea, en la cultura egipcia, ¿sí? Cuando tú te morías, tu alma andaba dando vueltas y llegaba a descansar en las estatuas. Imagínate lo que era para
un pueblo que había sido criado, nacido, reproducido en Egipto, que el Señor les diga, no quiero estatuas. ¿Cómo? ¿Y cuando me muera, dónde va a descansar mi alma? Imagínense en esto. Claro, era un choque. Hermano Lincoln no había visto ese mandamiento de ese lado. Ese es el contexto. Entonces Dios les dice, la ley del Señor es perfecta que vuelve el alma. Mire lo que dice la TLA. ¿Sí? La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Ah, mira, acá cambiaron alma por vida. Entonces, la ley del Señor es perfecta, claro que sí. ¿Y qué hace? ¿Qué convierte? Convierte nuestro, primer lugar, nuestro cuerpo. Eso es lo primero que tiene, lo tangible, esos son los cambios que tiene que hacer. ¿Cómo nos ha cambiado el Nefesh, sus mandamientos? En todo, Dios se volvió primero, cambió mi trabajo, mi horario, mi día de descanso, lo que ven mis ojos, ¿sí? Lo que pasa por mi cuello cuando como, lo que digo, ¿sí? No sé si lo sabían, pero la Biblia no habla del cerebro como tal. Cada vez que se traduce mente, muchas veces habla del intestino, del estómago. Y es interesante, porque ahora sabemos que el intestino es llamado también un segundo cerebro. Y que la microbiota intestinal es parte fundamental de las decisiones que tomamos. Somos lo que comemos. Vives comiendo comida chatarra, azúcares refinados, hábitos que son incorrectos, vas a terminar tomando malas decisiones. Si no, pregúntale a la gente que bebe en exceso, que fuma, va a terminar tomando decisiones equivocadas. Entonces, los mandamientos nos enseñan a compartir, por ejemplo. Los mandamientos nos enseñan a ayudar al prójimo. Los mandamientos nos enseñan a perdonar. Los mandamientos nos invitan a vivir en comunidad, a salir de la soledad. Y no son pocos los estudios que hablan de que la realización de una persona no está en el ser, que siempre y tú primero tú, segundo tú, tercero tú, y ahora, después que todo el mundo ha comido y ha bebido de esas teorías, ya salen otros estudios que dicen, no, el vivir en comunidad, ¿sí? El ayudar al otro. Entonces vas a tener una realización completa. Eso también es felicidad. Entonces los mandamientos nos han transformado. ¿Qué primero? Nosotros, nuestro cuerpo, lo que comemos, nuestra dieta, nuestra mente termina siendo cambiada. Y claro que sí, desde lo tangible, luego las obras que hacemos, hasta lo que trasciende a lo físico. ¿Qué les parece? Hermano Lincoln, esto es un montón. Entonces, es verdad que tengo muchos pensamientos, muchos libros leídos, muchas traducciones, pero en la Biblia, de forma pura, lingüística, semántica, es que cada vez que tradujeron alma, cuerpo, espíritu, vida y cuanto se le ocurrió al versionista de la Biblia, era Nefesh. Y Nefesh tiene que ver con el cuello, tiene que ver con una parte, un sustantivo que luego, claro, puede derivar a verbos parasintéticos. Pero tenemos que ir primero a lo que está escrito. Entonces, órdenes claras. Génesis 1:28 en hebreo es Beyabarek Otan Elohim, Bayomer Lahem Elohim, y atención con lo que va a decir. Prurbu umil'u et haaretz bik shuha, urdu vidgat hayen ubeof hashamayim ubahol haya haromeset al haaretz. Miren lo que dice en español. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias sobre la tierra, que ya hemos entendido este concepto. Así que mucha atención. Primer mandamiento dice, prurubu, dice, fructificad. Ahora, den frutos. ¿Qué tanto? La palabra urbu tiene que ver con multiplicarse. De ahí que se dice que lo ideal para poder cumplir este mandamiento a cabalidad no solo es reponer nuestra existencia, es decir, tener un hijo y una hija, porque así vinimos en pareja, ¿no? Estamos en pareja, sino aún mejor, dejar dos hijos y dos hijas. ¿Por qué? Porque dos por dos es cuatro. ¡Wow, hermano Lincoln! El primer mandamiento que Dios le da en orden cronológico a Adán es Pru Urbu. Da frutos. ¿Qué tanto? Multiplícate. ¿Sí? Con eso, ¿qué provocamos? La siguiente palabra, humilú, llenad, del hebreo malé, ¿sí? Llenad la tierra, ¿sí? ¿Y para qué llenó la tierra? Ahí está, bikshuja, sojuzgadla, sometedla, pero realmente en el contexto más tiene que ver con ejercer influencia sobre ella, sobre su cultura, sobre su modo de vivir, tiene que ver con adiestrar, con dar propósito, y finalmente con ello, urdu, que es tener dominio y gobernar. Ese es el orden, amada familia.
Ojo los que están solteros, solteras. Ojo los que están recién casados. Y cuanto más los que tenemos hijos. No se puede invertir esto. Pru, urbu, umilhu, et haaret bikshuha urdu. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues yendo en contra. No, hermano Lincoln, no. No, 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 yo quiero obedecer a Dios. Pero ¿saben ustedes que estamos aprendiendo del contexto de la Biblia? Pero hemos conocido el contexto de nuestro día a día. Quiero mostrarles lo que todos nosotros tal vez hemos profesado y vivido, y no es bíblico. Quiero hablarles el día de hoy sobre el maltusianismo. ¿Qué es el maltusianismo? Es la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollado por Thomas Robert Malthus durante la Revolución Industrial. Miren lo que comprende. En su ensayo sobre el principio de la población de 1798 se afirmaba que la población atiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Según esta hipótesis, a menos que no intervengan obstáculos represivos como guerras, pestes, desastres naturales, control forzado de natalidad, etcétera, la población vivirá al borde de sus capacidades de subsistencia. Y ahí tenemos la política, ¿sí?, de hijo único en China de 1979, que trajo abortos selectivos, forzoso, abandono de niñas y tráficos de bebés. Terrible esto. Y para los que no entiendan el maltusianismo, pues ahí tenemos una película muy conocida donde hay uno de estos alienígenas, ¿sí? Donde él dice que efectivamente él es seguidor del movimiento maltusianista. Y dice, bueno, voy a agarrar estas gemas del infinito, voy a dar un chasquido y voy a desaparecer la mitad de todo el universo. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar la cantidad de comida para la gente. Pero esto es solamente parte de una retorcida agenda que llevaron hasta la pantalla, porque les traigo el estudio. El exceso de población no puede ser la causa de la pobreza. Dan ustedes en el esquema de la izquierda, tenemos la teoría malthusiana que asegura que aumenta la población y baja la subsistencia. La teoría malthusiana propone que la población crece geométricamente y la subsistencia solo aritméticamente, pero está equivocada. Vean ustedes el cuadro de la derecha. La realidad es que la población mundial no ha crecido tan rápido comparado al poder productivo, este avanzando mucho más a prisa que la demanda de subsistencia. Al contrario de los animales, el hombre crea su propia subsistencia y avanza en productividad con el poder que se da por la asociación cooperativa. Al ser todas las otras condiciones iguales, el país con mayor concentración de población siempre será el país más rico. Pero nos comemos entero el discurso de, mira cómo está el mundo, cómo vas a traer hijos a este mundo cruel. Primero la carrera, primero la casa, primero el desarrollo personal, luego la familia, luego los hijos, luego, y luego es demasiado tarde. Luego es demasiado tarde. Nosotros con mi esposa venimos de Grecia y estamos rodeados de hombres y sobre todo de mujeres brillantes, pero que mueren solas. Yo vi a muchas compañeras emocionadas por la promoción del 2x1 para congelar tus óvulos. ¿Cómo puede ser? Y ahí tenemos que la población que más consumo de antidepresivos, antipsiquiátricos tiene son las mujeres luego de las 35 o 40 años. ¿Por qué? Que se comieron entero la teoría malthusianista. Primero tú desarrollate como mujer, luego vas a tener hijos y luego ya no hay. Es más, hermano Lincoln, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Estamos en el curso básico de contexto, porque esta teoría malthusiana no es otra que la teoría de Faraón, que la teoría de Satanás. Así fue. Cuando empieza a ver que crecen estos esclavos, son como piojos en mi cabeza. ¿Cómo puedo destruirlos? ¿Cómo puedo hacer para que estos no se me rebelen? ¿Cómo puedo hacer? Éxodo, capítulo 1, verso 8 nos cuenta. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Verso 10. Ahora pues seamos sabios para con él. Ah, mira una teoría de un hombre sabio. ¿Qué dice? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mira, o sea que esto no se le ocurrió a Malthus. No es la teoría malthusiana, es la teoría de Faraón, es la teoría del mismo Satanás, que te dice, no,
No, no pasa nada. Dios te dijo Prurbu, Milhu, Eretz. Él te dijo eso, Bikshuja, Urdu, sí. No, 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 es al revés. Sí, es al revés. Primero gobierna, primero tú sé grande, luego los hijos. Pero ¿qué pasó en el tiempo de mayor dificultad de Israel? Verso 12 al 21 de Éxodo capítulo 1. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Aleluya. Los egipcios temían a los hijos de Israel y amargaron su vida con dura servidumbre. Y habló Faraón a las parteras de las hebreas y dijo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como Faraón les dijo, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras hebreas. Y el pueblo de Israel se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Bendito sea Dios por los que hemos podido elegir esta carrera también de medicina, cuidando la vida. Yendo en contra de la teoría maltusiana, yendo en contra de Faraón, yendo en contra del mismo Satanás, que te dice, no, ¿cómo vas a traer, Dios, hijos a esta vida? No, con lo difícil que es, no. Esa es la técnica de los mismos infiernos que quiere entrar a tu casa. Tanto más se multiplicaban y crecían, tanto más se fortalecían, y Dios prosperó a sus familias. Como diría mi esposa, cada niño nace con un pan bajo el brazo. Familia, es esto la conquista. Esto es el gobierno. Actualmente la tasa de nacimiento, tal vez no en América, pero en el viejo continente, en Europa, la tasa de natalidad es bajísima. Pero compárala con la tasa de nacimiento islámico. No tengo nada en contra de ellos. Sin embargo, traen en su mayoría una idea de pensamiento fundamentalista que es en extremo peligrosa. Y mientras un español, un alemán, tiene uno, dos, máximo tres hijos, y si no es que no tienen, tienen un perro, ¿tú sabes cuántos hijos tiene una familia de estos fundamentalistas islámicos? Te aseguro que ni uno ni dos, sino de cinco, de a ocho, de a 10. Saca las cuentas. Dentro de 100 años, Europa será islámica. Eso también es gobierno. ¡Wow! Y aquí dice que entre más crecían, más eran prosperados. Ya está. Cuando en comunidad oramos por una pareja que anhela ser padres y que tenemos luego el gozo de ver cómo esos deseos son cumplidos, siempre le digo lo mismo. Usted no tema en clamar a Dios, no por una petición suya, sino por cumplir su voluntad. Ha habido momentos durísimos en mi vida. Momentos que me he tenido que muchas veces lamentar, pero hay un momento que mi esposa mismo siempre se sorprende, y es saber cuando ella estaba embarazada. Cada vez que un hijo venía, yo hacía una fiesta, porque siempre desde pequeño mi mayor sueño era tener una familia. Pero Lincoln, estabas terminando el internado, y la rural, y los médicos para después, y la especialidad, y el grado, el posgrado, la subespecialidad, el jefe de servicio. Bendito sea Dios por mi hijo Isaac, que evitó que su madre viajase a España, que nos separáramos. Bendito sea Dios por eso. ¡Qué bendición! Y luego cuando nos enteramos que mi hija Dulce iba a nacer, yo antes de entrar al posgrado más difícil en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, y claro, todo el mundo, inclusive escuché voces dentro de la residencia diciendo, pero ¿cómo se le ocurre a este tener en medio del primer año de la residencia hijos? Y yo festejaba, tanto así que le di gracias a Dios por haberme dado hasta el nombre de mi hija. ¡Qué bendición! Y le decía a mi esposa, ánimo, vamos, qué alegría. Porque ha sido una bendición, mis hijos, como lo dice el Salmo 127. Herencia de los hijos, la herencia del Señor son los hijos concebidos en la juventud. Dios nos dijo, Prurbu umilhu haeretz, fructifiquen, sean fructíferos, multiplíquense. Eso es la voluntad de Dios. Si tú estás buscando agradarle a Él, agárrate de esta promesa. Señor, tú me diste un mandamiento. Toca el vientre de mi esposa. Sí, bendícenos y nuestras generaciones serán para ti. Bendice nuestro vientre, Señor. Qué diferente es conocer su voluntad. Y aún más,
conocer su contexto. Génesis 1:28 dice, Veyavarejotan Elohim, Vayomer lahem Elohim, Pru urbu umilhu et haaretz, Bikshuja urdu, Bidgal hayan ubeo hashamayim, Ubahol haya haromeset al haaretz. Y ya entendimos. Pru, fructifica, den frutos. Ahora entendemos que los frutos no son las posesiones, son la esposa, las relaciones, la familia. Urbu, multiplíquense. Hermano Lincoln, ya me queda claro que los hijos son herencia, son bendición. Hermoso tener uno, tener dos, mejor aún multiplicarnos. ¿Para qué? Umilú, llenad la tierra. Haaretz, que ahora les voy a mostrar una imagen para que quede más claro esta diferencia entre el Gan Eden, la Adamá de donde fue creado Adán, y el Haaretz, que es toda la tierra. Y entonces, solo entonces, luego de Pururubú, Umilú, Bikshuja, sojuzgadla, sometedla, influenciadla. Y Urdu, tened dominio, gobernar. ¿Qué estamos haciendo, familia? ¿Qué estás haciendo, Israel? ¿Qué estás haciendo, generación desafiante? ¿Estaremos desobedeciendo el primer mandamiento, al menos en orden cronológico de la Biblia? ¿Dónde estamos? Se nos mandó a fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgadla y señoreadla. Vamos a hacerlo juntos. Primer mandamiento, pru, fructifiquen. Segundo mandamiento, urbú, multiplíquense. Tercer mandamiento, llenen la tierra. Bikshuja, sean de influencia para la tierra. Urdu, entonces gobiernen. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Lo pone en el Edén, pero fue creado de la Adamá. Y luego, claro, lo que iremos entendiendo, el Eretz. El Eretz es la tierra, lo que no es cielo, como les voy a ir comentando más adelante. Pero de ahí no lo tomó Adán, sino de la Adamá, de un suelo cultivable, origen del hombre y mujer. Ahora, es puesto en el Gan Eden, en el jardín de Dios. Desde el Gan Eden le dice, Pru Urbu. Entonces vas a ser Umilhu Haeretz. Pero ¿por qué vamos siempre en contra de Dios? Primero hay que dar frutos, primero multiplícate, para que luego puedas ir al Jaeretz. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre primero quiere gobernar. El hombre primero quiere tener el Eretz, todo. Ya luego la familia, luego los hijos, luego las relaciones, luego el matrimonio. Luego el hombre se va tan lejos, familia, que ya no puede volver al Gan Eden. Entonces de aquí podemos inferir algo que veremos en el capítulo 2. Eretz es un lugar donde Dios no está, donde su obra no es hecha manifiesta. Dios eligió un lugar para nosotros, que muchas veces estamos despreciando. Ese Gan Eden, esa esposa, esos hijos, esa familia. Mi pregunta es la pregunta de Dios. Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y si nos pregunta a nosotros, generación desafiante, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás, hombre y mujer? ¿Estás conquistando? ¿Sí? ¿Estás haciendo Bikshuja Urdu en el cuarto o quinto mandamiento? ¿O estás fructificando en la relación con tu esposa para que puedas multiplicarte y ser bendición? Eso, queridos hermanos, es el contexto, la llave que abre todas las puertas. Sea el Señor a través de este curso, apasionándonos con su palabra, claro que sí, pero llevándonos a obrar conforme a su palabra y nada más que su palabra. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.